Hola, hola, buenas noches, buenos días, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se me esté escuchando bastante bien. El día de hoy vamos a compartir algo muy importante. Iba a ser lo de los himnos, pero no alcancé. Entonces, hay una pregunta entonces, ¿se puede cometer pecados cuando queramos? Ahí está la pregunta, ¿no? ¿Se puede cometer pecados cuando queramos? Ahí está. Entonces, porque hay personas que por medio del Evangelio, por medio de lo que hemos compartido en estos videos o de pronto en videos de otras personas, han pensado de que una persona es hijo de Dios, pero puede pecar. O sea, que puede cometer algún pecado, el hijo de Dios, ¿no? Alguien que es nacido de Dios. Y espero que se me esté escuchando bastante bien. Bueno, entonces está esa pregunta, ¿no? Entonces, ¿se puede cometer pecados cuando queramos? Esa sería la pregunta, ¿no? Entonces, la gente cree que por hacer cosas buenas o por hacer cosas malas desde su propia decisión, ¿no? Desde que alguien lo tome. La gente cree que por hacer cosas buenas o malas por su propia decisión, así nomás, el ser humano no quiere ser homicida, ni tampoco el ser humano quiere ser adúltero. El ser humano no quiere ser eso, ¿no? Pero tampoco puede evitarlo. Si me hago entender, el ser humano no lo puede evitar. Aunque no quiera hacer ese tipo de cosas, adulterar o robar o matar, aunque no lo quiera hacer, pero tampoco lo puede evitar, ¿no? Entonces, porque el pecado domina en el corazón del hombre, del ser humano, por esa manera. Entonces, después viene la tentación. Cuando el pecado domina el corazón del ser humano, viene después la tentación, ¿no? Y finalmente el hombre no queda más opción sino solamente pecar. De esta manera, ¿no? Al ser humano, al hombre, solamente le queda pecar. Entonces, es imposible pecar o dejar de pecar por nuestra propia voluntad, ¿no? Y esto hay que entenderlo de esta manera, ¿no? El ser humano no puede dejar de pecar porque se lo proponga o porque, no sé, tenga mucha fuerza para poder dejar de hacerlo. No. Ya sea cometer o no cometer pecado, lo que realmente importa es que Él ya nos redimió, que Jesucristo ya nos redimió. La salvación no tiene nada que ver con nuestra obra y la palabra de Dios dice, la verdad os hará libres. Vamos a mirar ese versículo. Sería Juan 8:32. Juan 8:32. Vamos a buscarlo aquí en la Biblia. Yo aquí tengo la Biblia. Vamos a buscar Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 8. Juan, capítulo 3, versículo 8. Y espero que en este live, en este en vivo, esté la persona que tenía esa duda, esa pregunta. Juan capítulo 3, Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo... Me pasé, aquí está. Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 32. No sé si es Juan capítulo 3. Esperen, déjenme mirar. Es Juan 8:32. Vamos a mirar Juan capítulo 8, versículo 32. Alguien me dijo que se me escucha bien, así que confío. Juan 8:32. ¿Dónde estará Juan 8:32? ¿Lo tienen ya? ¿Lo tienen ya, amigos, hermanos e invitados? Por favor, vamos a mirar Juan 8:32. Lo voy a poner proyectar acá. Listo. Juan 8:32, espero que lo estén viendo ahí. ¿Qué dice? Juan capítulo 8, versículo 32, lo vamos a leer. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así dice, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso dice de esta manera, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, a la duda, entonces, la palabra de Dios dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Entonces Dios en su palabra dice que conoceréis la verdad
y que la verdad os hará libres, como aparece en este versículo de acá. Eso significa que la libertad de nosotros, la libertad del ser humano es absoluta. La libertad del pecado de nosotros es absoluta. Entonces, en la obra de nuestro Señor Jesucristo podemos ver esta libertad. Entonces, si alguien que entiende el Evangelio, si una persona entiende el Evangelio y lo piensa, dirá, ahora que soy libre del pecado, puedo cometer pecados cuando yo quiera. Una persona que entienda el Evangelio y lo crea, ¿no? Entonces, esta afirmación, esta expresión está muy equivocada, porque sí. Podemos decir que aunque cometamos pecados, o sea, cometamos errores o pecados, Dios ya nos redimió perfectamente. Pero no podemos decir que no habrá ningún problema cuando cometamos algún pecado, ¿no? Algún desliz, ¿no? A eso me refiero. Entonces, estamos muy agradecidos nosotros para las personas que están viendo y que han escuchado el Evangelio por medio de estos videos. Estamos nosotros muy agradecidos por lo que Dios hizo por nosotros. Estamos muy agradecidos por lo que Dios hizo por nosotros, por la humanidad, por nuestro pecado, ¿no? Estamos muy agradecidos por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una razón de que queremos seguirle a Él. Es una razón porque queremos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estar en su voluntad y ya no querer vivir más en nuestros propios deseos o nuestra propia opinión, nuestro propio deseo, ya no regirnos por eso, sino por la voluntad de Dios. Aunque nosotros quisiéramos vivir por nuestra propia voluntad, Dios no nos permite vivir por nuestra propia voluntad, por lo que nosotros pensamos o decimos, ¿no? Entonces, aunque nosotros queramos vivir como queramos, Dios nos va a disciplinar. Dios nos va a corregir, ¿no? Entonces, si yo no entendiera el Evangelio, pongámoslo de esta manera, si yo no entendiera el Evangelio, entonces simplemente iría al infierno, ¿no? Dios no tendrá la necesidad de corregirme aquí en la tierra de esa manera. Pero si la persona es hijo de Dios, Dios lo corrige y no le permite llevar una vida de libertinaje. ¿Sí me hago entender? Entonces, si miramos en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 14 y 15. Vamos a mirar ese versículo. 2 de Samuel. Vamos a mirar. 2 de Samuel. Aquí está. 2 de Samuel capítulo 7, versículo 14 y 15. Aquí está. 2 de Samuel. 2 de Samuel capítulo 7, versículo 14 y 15. Voy a buscarlo acá. Espero que lo tengan ahí. 2 de Samuel. Espero que lo tengan ahí. Espero que lo tengan ahí. 2 de Samuel capítulo 7 versículo 14. 2 de Samuel capítulo 7 versículo 14 y 15. ¿Cierto? Entonces vamos a mirar, espero que tengan el versículo, lo vamos a leer a la voz de 3. Vamos a leer, dice, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Así dice, ¿no? Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo, perdón, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Versículo siguiente dice, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Espero que vean este versículo, esta palabra tan buena, mejor dicho. Entonces vamos a continuar. Entonces el rey David es el reflejo de un hijo de Dios, ¿cierto? El rey David es el reflejo de un hijo de Dios
que por la fe en la época en la que estaba de la gracia, y Saúl es el reflejo de una persona que está bajo la ley. Entonces, cuando un hombre estaba pues bajo la ley, cada pecado debería de ser perdonado, ¿cierto? Cada pecado debe ser perdonado. Dios daba y quitaba el Espíritu Santo. Entonces, en esa época de la gracia, aunque un hijo cometiera algún error, Dios, si como hijo de Dios, deshonra a su padre y comete errores, Dios le quita el Espíritu Santo porque lo deshonró, cometió un error, ¿cierto? Él castiga con vara de azote para restablecer la relación de hijo con el padre. Entonces, si él cometiera pecados deliberadamente, como quien dice libremente, ¿qué pasaría? Si un hijo de Dios comete pecados libremente, ¿qué pasará? Esta es la pregunta. Dios castiga a sus hijos con autoridad como todo padre, ¿no? Entonces, si miramos en Hebreos capítulo 12, versículo 6, vamos a mirar Hebreos capítulo 12, versículo 6. Vamos a mirar la palabra de Dios, Hebreos capítulo 12, versículo 6. Lo voy a buscar aquí en el computador. Hebreos capítulo 12, versículo 6. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 6? Espero que se vea bien. Hebreos 12, versículo 6 dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que le recibe por hijo. Esto es muy poderoso, ¿no? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Espero que esto sea entendible. Entonces es muy importante que un hijo de Dios no puede pecar. Pero eso no significa que Dios no va a hacer nada. Eso no significa que Dios no va a hacer nada por aquel hijo. No, Dios lo va a hacer. Entonces, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que le recibe por hijo, ¿no? Y si vemos el versículo 9, que por aquí lo tengo, vamos a mirar el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. ¿Por qué no veneramos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Y viviremos? Ahí está. Espero que lo tengan ahí, si acaso voy a volver a leer. Dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces, si vivimos en libertinaje, dando lo que se nos da la gana, sin duda Dios va a castigar a su manera, ¿no? El castigo para poder corregir no es para pagar por el pecado. No es para pagar por el pecado, porque la paga del pecado ya se saldó, ya se canceló esa paga, ya se hizo efectiva ese pago, ¿no? Entonces, en una cruz, eso sobre todo que lo hizo en una cruz. La cruz es lo que significa la cruz del Calvario, es de pasar de ser pecador a ser justo, ¿cierto? El castigo es solamente para enmendar, para arreglar nuestro camino, nuestra forma de pensar, nuestro punto de vista, nuestro corazón, nuestro camino, ¿no? Enmendar, corregirnos de esa manera. Entonces, el pecador, aunque viva una vida muy correcta, el pecador o una pecadora viva o tenga, sí, una vida muy correcta, muy ejemplar, muy íntegra, mejor dicho, seguirá siendo pecador. Por otro lado, los justos no podemos pecar. ¿Quiénes no pueden pecar? ¿Quiénes no pueden pecar? Los justos.
Por eso aquí lo podemos ver, 1 de Juan 3:9. Ahí está, ¿no? Ahí les dejo ese versículo. Entonces, los justos, los que los que somos justos, los que hemos recibido la salvación verdaderamente, no podemos pecar deliberadamente, porque un día tenemos que compadecer ante el tribunal, tenemos que compadecer contra el tribunal de Cristo Jesús, ¿no? No podemos pecar deliberadamente. Ahora, si miramos Segunda de Corintios, vamos a ir a Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Por favor, hermanos, amigos e invitados. Segunda de Corintios capítulo 5, perdón. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Vamos a mirar. Espero que lo tengan ahí. Voy a mostrarlo en pantalla. Dice: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Espero que se escuche bien y vuelvo a repetir la lectura. Dice: porque es necesario, y vuelvo a repetir por si de pronto no se me escuchó bien, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, estos son preguntas del Evangelio. Lo que estoy resolviendo es una de las preguntas del Evangelio. Y bueno, más adelante vamos a decir qué es el Evangelio. ¿Cierto? Muy importante, no podemos finalizar el en vivo sin saber qué es el Evangelio. Es muy diferente el Evangelio que nos han enseñado por décadas, por generaciones, a comparación de lo que dice la Biblia. ¿Qué es el Evangelio, no? Bíblicamente, ¿no? No son varios evangelios, sino son solamente un solo evangelio, solamente uno. Y que por ese un solo evangelio recibimos la salvación, el perdón de nuestros pecados eternamente, ¿no? Si tú sabes qué significa la palabra eternamente, gloria a Dios. En el tribunal de Cristo, cada persona que es salva, que ya recibió la salvación, recibirá una corona incorruptible, así, ¿no? O será simplemente avergonzada la persona, ¿no? Puede que reciba la corona, pero puede que no. Si recibe la corona, pues qué bueno, pero si no, será avergonzada y sufrirá pérdida, ¿no? Lo normal sería que un cristiano dedique toda su vida al Señor, ¿no? A Dios, en agradecimiento por su amor, por su sacrificio, por la obra que hizo por nuestro pecado, ¿cierto? Espero que se vea. Entonces, pero si no fuera así y viviera por los deseos de su carne, pero bueno, ¿qué significan los deseos de la carne? ¿O qué significa cuando la Biblia habla de este tipo de cosas, no? Deseos de la carne, ¿qué significa? ¿Qué significa cuando habla deseos de la carne? Significa de nuestros pensamientos. La persona que está en la carne está en sus pensamientos, está en su punto de vista. A eso se refiere cuando está en los deseos de la carne. Porque estando en los deseos de la carne, en su propio pensamiento, está guiado por lo que su cabeza, por lo que un pensamiento en su corazón le dicta, le dice que haga, y eso hace. Entonces, una persona que viva por su pensamiento y haciéndole caso a su pensamiento, vive conforme a la carne. De eso se refiere, ¿no? Entonces, si no fuera así y la persona y nosotros viviéramos conforme a los deseos de nuestra carne, entonces, sin duda alguna, esa persona que viva de esa manera va a ser juzgada, ¿cierto? Pero eso no significa que va a ir al infierno. De ninguna manera va a ir al infierno, ¿no? Porque el Señor ya lo perdonó. Jesucristo, el Señor Jesucristo ya lo perdonó.
ya lo redimió, ya lo perdonó en una cruz. Por eso no lo puede enviar al infierno. Entonces, ¿por qué? Porque ya todo su pecado lo perdonó para siempre, ¿no? Por eso esto es el Evangelio. Entonces, si no existiera esa eterna redención, si no existiera esta eterna redención, entonces no podríamos tener, como quien dice, la certeza de la salvación. No podríamos tener la certeza de la vida eterna, ¿no? Entonces, de otra manera, tendríamos que vivir con mucha inseguridad, ¿no? Si esto no fuera de esta manera, entonces estaríamos viviendo con una gran inseguridad. Vamos a mirar Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel está después de Ezequías. Vamos a mirar Daniel, ya encontré. Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel capítulo 9, versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Así dice, ¿no? 70 semanas, vuelvo a repetir, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Espero que eso esté muy claro. Espero que me dé a entender hasta este momento. Entonces, en Romanos 1:17, lo voy a poner aquí rápidamente. En Romanos 1:17, ¿qué dice? Espero que lo estén viendo. Dice: porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así dice, ¿no? Así dice. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces vamos a mirar otro versículo más, que sería Salmos capítulo 119. Estoy cerca. Vamos a mirar qué dicen por acá. Gracias. Salmos capítulo 119, versículo 142. Espero que se esté escuchando bien. Espero que se esté viendo bien, ¿no? Entonces, Salmos 119, versículo 142. Espero que ya lo tienen ahí, hermanos. ¿Ya lo tienen ahí? Salmos capítulo 119, versículo 142. ¿Lo tienen ahí? Vamos a mirar Salmos 119, versículo 142. Lo voy a poner aquí en pantalla. Vamos a ver. Dice, ¿qué dice ese versículo? ¿Qué dice? Vamos a leer a la voz de 3. Dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Así dice, ¿no? Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Así dice, ¿no? Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Entonces, dice que tu justicia es eterna. La purificación del pecado dura para siempre. Entonces, si la justicia de Dios hubiera podido ser quebrantada, ser rota por la obra humana, entonces Dios no nos la ha dado como un regalo. No sería ya de esta manera, ya no. Dios ya no nos daría esto como un regalo. Así, ¿no? Entonces vamos a mirar Hebreos capítulo 10, versículo 11. Espero que lo tengan ahí. Hebreos capítulo 10, versículo 11.
Mejor voy a quitar esto porque me está estorbando. Hebreos capítulo 10, versículo 11. Vamos a mirar. Hebreos capítulo 10, versículo 11. Hebreos está... busquen Filemón. Hay un libro que se llama Filemón y Tito y el libro de Santiago. Y ahí, entre esos tres libros, encuentran el libro de Hebreos. Entonces vamos a buscar el libro de Hebreos. Santiago, ya lo encontré. Libro de Santiago. Y antes del libro de Santiago está el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9, capítulo 10, versículo 11. Hebreos capítulo 10, versículo 11, ¿lo tienen ahí, hermanos? Hermanos e invitados. Hebreos capítulo 10, versículo 11, espero que me hayan escuchado bien. Lo vamos a leer a la voz de tres. Hebreos capítulo 10, versículo 11. Este versículo, ¿qué dice? Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Está muy importante este versículo, ¿no? Dice, y ciertamente todo sacerdote día tras día está ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Espero que tengan en cuenta ese versículo. Entonces, en Hebreos capítulo 9, versículo 14, los voy a buscar acá. Hebreos capítulo 9, versículo 14. ¿Qué dice ese versículo? Vamos a leerlo a la voz de tres. Bueno, no se preocupen si no alcanzan a entender o a buscar algún versículo. Pueden buscar esto en YouTube, la repetición de este live en el canal de YouTube. Entran a mi perfil de TikTok y hay un botón que dice YouTube o aparece un enlace, un link, un enlace donde aparece el canal de YouTube para que puedan ver la repetición de este live. Entonces, bueno, aquí en este versículo, Hebreos capítulo 9, versículo 14, espero que lo tengan ahí. Hebreos capítulo 9, versículo 14, vamos a leerlo. El libro de Hebreos está antes del libro de Santiago. Entonces, si buscan el libro de Filemón o Santiago, ahí lo encuentran. El libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así dice, ¿no? Cuánto más la sangre de Cristo, en el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, ¿no? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, en Juan capítulo 1, versículo 29, tengo que apurarme, Juan 1, 29, ¿qué dice ese versículo? Vamos a leerlo a la voz de tres. Si están viendo esto en YouTube, lo pueden pausar y lo pueden leer o lo pueden buscar en su propia Biblia. Entonces, ¿qué dice este versículo? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así dice, ¿no? Este versículo lo hemos visto en el live anterior, en el en vivo anterior. Entonces, al decir que es del pecado del mundo, esto no significa o esto no implica que solamente sean las iniquidades cometidas hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cierto? Implica todos los pecados cometidos. Eso significa el pecado del mundo. El pecado cometido desde el principio del mundo hasta el fin del mundo. A eso significa el pecado del mundo, lo que dice el versículo que estamos viendo acá, ¿no? Entonces,
mientras el hombre viva, el pecado cometido, es decir, desde el principio hasta el fin, Dios trasciende desde el tiempo y el espacio, incluyendo así nuestro pecado y nuestra iniquidad. Entonces, Dios trasciende entre el espacio y tiempo y puede ver todo nuestro pecado cometido desde que nacemos hasta que morimos. Dios ve ese pecado desde que nacemos y morimos a su totalidad. Lo ve en todo en un mismo momento. No hay una excepción. No existe ninguna excepción. Pero algunos piensan que que la obra de Dios solamente perdonó el pecado original, supuestamente, ¿no? Entonces, no había utilizado esta escena, pero bueno, deberíamos librarnos de ese prejuicio, de ese pensamiento que nos atormenta, de que Jesucristo solamente cargó el pecado hasta hoy. Deberíamos librarnos de ese pensamiento, que no es que solo Jesucristo limpió el pecado de hoy y ya. No, toca liberarnos de ese prejuicio, liberarnos de ese pensamiento. ¿Cierto? Entonces, el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo es muy diferente al pensamiento de nosotros, del ser humano, ¿no? Entonces, esa pesada carga que nuestro Señor Jesucristo cargó, llevó, incluso nuestros pecados, verdaderamente lo llevó. O sea, ese peso del pecado que Jesucristo llevó, verdaderamente, esa carga tan pesada, Él lo llevó. Entonces nosotros ya podemos descansar, podemos tener como ese reposo, ese verdadero reposo, porque Jesucristo es el reposo. Entonces, estando en Cristo Jesús, que cargó todo nuestro pecado, esa carga pesada, tenemos nuestro descanso. Entonces, aunque tengamos muchos defectos, tengamos muchos errores, y a pesar de que vivamos todavía en este mundo, podemos decir que ya somos santos, ¿cierto? Si alguien entiende el Evangelio, lo que estamos compartiendo en estos videos, si alguien entiende el Evangelio, ya no puede pensar de que ya tiene que o que ya puede pecar deliberadamente. Ya no puede pensar en pecar deliberadamente, o sea, lo que estamos diciendo. Entonces vamos a concluir con el Evangelio. Vamos a concluir con el Evangelio porque según un versículo que dice acá, que lo pueden leer, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así dice, ¿no? Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿no? Así dice este versículo, ¿no? Lo pueden pausar, lo pueden mirar y así. Entonces, según este versículo dice que el Evangelio, que las buenas nuevas, es ese poder de Dios que nos salva, ¿cierto? Pero hay que saber qué es el Evangelio. Entonces, si nosotros miramos, vamos a poner un versículo, Primera de Pedro 4:1. Vamos a poner Primera de Pedro 4:1. Espero que lo estén viendo en pantalla. Entonces, bueno, vamos a ver qué es el Evangelio con un versículo o más. Vamos a mirar este de acá. Espero que lo estén viendo. Dice: puesto que Cristo, lo vamos a leer al mismo tiempo. O sea, esto lo vamos a leer al mismo tiempo a la voz de tres. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Así dice, ¿no? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, es decir, en su cuerpo, lo que le hicieron para afligirlo, y porque en la Biblia dice que él tenía que ser molido, ¿no? Él tenía que ser molido. No sé si por aquí lo puedo encontrar. Ya lo encontré. Aquí está el versículo. Espero que lo estén viendo. Vamos a leerlo a la voz de tres. Isaías capítulo 53, versículo 5, por favor. Isaías capítulo 53, versículo 5.
me estoy demorando más de la cuenta. Lo más probable es que mañana no haga live porque tengo que estar editando el video, la repetición del live. Entonces por eso puede que me demore. Entonces, ¿qué dice este versículo? Vamos a leerlo a la voz de tres. Mas el herido, vamos a leerlo a la voz de tres, perdón. Vamos a leerlo a la voz de tres. 3, 2, 1. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es Isaías 53. Ah, claro. Como no. O sea, yo como no iba a saber, o sea, si yo lo sabía. Lo tenía que saber, ¿no? O sea, yo lo sabía. Pero bueno, ¿qué dice este versículo? ¿Qué dice este versículo? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces, si Jesucristo ya terminó con el pecado y ya no hay pecado en ti, si ya no hay pecado en ti, ¿tú te sigues llamando pecador? ¿Que sigues pecando? ¿Que lo haces? Y bueno, con la pregunta que estábamos diciendo, que si uno puede pecar deliberadamente, que si uno puede pecar cuando quiera, te hago la pregunta, y siempre hago la pregunta, ¿tú te sigues llamando pecador? ¿O cómo te llamas ahora? ¿Justo o pecador? Esta es la pregunta más esencial, básica, para una relación con Dios. ¿Eres pecador o eres justo? ¿Eres pecadora o eres justa? Viendo este versículo de acá, ¿cómo te denominas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te identificas? ¿En tu corazón qué hay? Ahí está. ¿En tu corazón qué hay? Según este versículo que estamos viendo acá, según este versículo que estamos viendo acá en pantalla, ¿cómo te denominas? ¿Pecador o justo? Si Cristo ya terminó con el pecado. Ahora, si miramos el capítulo 2, versículo 24, aquí lo podemos ver. Primera de Pedro, escuchen bien, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. ¿Qué dice? Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y cuya herida fuisteis sanados. O sea, aquí está diciendo lo mismo, aquí está diciendo lo mismo que en Isaías capítulo 53, versículo 5, ¿cierto? Isaías 53, versículo 5, ¿no? Entonces, vamos a mirar un último versículo para finalizar y orar para terminar. Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53, versículo 6. Quiero que presten mucha atención en este versículo y que se pongan a pensar. Desechen todo pensamiento, todo punto de vista que se les venga a la mente, porque lo que estamos compartiendo esto, finalizando el live, el en vivo, es para su salvación, porque van a recibir, porque el día de hoy van a recibir el evangelio. Hoy es día de buena nueva. Así es un versículo de la Biblia, ¿no? Y eso hicimos un video, ¿no? Hay un versículo de la Biblia que dice, hoy es día de buena nueva. Para ti, hoy es día de buena nueva. Para que tú recibas la salvación el día de hoy. Miremos este versículo, Isaías 53, 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué dice acá? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Vamos a leerlo a la voz de tres, ¿cierto? Vamos a leerlo a la voz de tres. 1, 2, 3. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, es decir, Dios, cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué bonito este versículo.
Dios en quién cargó el pecado. Dios en quién cargó el pecado. En Jesucristo. En Jesucristo cargó ese pecado. En él está cargado el pecado del mundo y lo llevó. ¿Y Juan el Bautista qué hizo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, y te sigo haciendo la pregunta. ¿Tú te sigues llamando pecador, pecadora? Según esto que te estoy mostrando, ¿te sigues llamando pecador? ¿Que sigues siendo pecador? Esto es importante. Esto es el Evangelio. El Evangelio es ese poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y lo vimos el día de hoy. El Evangelio es ese poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y estamos finalizando este live, este en vivo, con el mensaje del Evangelio. Entonces espero que puedan creer en este precioso Evangelio. Espero que lo puedan creer, que lo puedan lograr, que puedan lograr creer en este Evangelio tan precioso, en este Evangelio que sí salva. Y vamos a orar para terminar. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, te damos por esta maravillosa palabra. Espero que las personas que hayan entendido puedan haber recibido y entendido el Evangelio. Te damos gracias, Padre Celestial, por el día de hoy, porque me permites hacer el live, el en vivo. Tuvimos unos problemas técnicos, pero ya los arreglamos. Espero, Padre Celestial, y confío en ti, en que la gente que vea esto en YouTube, en la plataforma roja de YouTube, se vea bien, se escuche bien y que sobre todo puedan entender esto. Al que entendió, entendió. Porque no es de convencer, sino simplemente por la palabra de Dios, por tu palabra, Padre Celestial, la gente puede entender. Por tu misericordia llega el entendimiento, como que recibe el entendimiento esa persona que está viendo este video, este live, este en vivo. Padre, te damos gracias por las personas que ya recibieron la salvación por medio de este video, y a las personas que todavía no han recibido el Evangelio, ten paciencia, ten misericordia de ellos, haz todo lo necesario en su vida. Padre, por favor, haz que las personas compartan este Evangelio y que esparcido sea este Evangelio por todo el mundo. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados. Entonces, bueno, nos veremos el día de mañana en un próximo video, en un próximo live. Vamos a ver si podemos hacer el live, el en vivo del día de mañana, si es que no estamos muy ocupados, que digamos, y ya. Entonces, bueno, espero que hayan entendido y que hayan podido recibir la salvación el día de hoy. Y nos veremos hasta la próxima. Chao.